Muy buenas tardes. Soy el Padre Jorge Obregón, Legionario de Cristo. Vivo en Nueva York y quiero hoy compartir con ustedes esta charla que está titulada El rol de la Eucaristía en el camino de la sanación. Quiero contarte una historia. Hace poco tiempo me llama uno de mis superiores y me pide que cambie de lugar de trabajo. Yo trabajaba en Houston, Texas, y me pide que me cambie a Nueva York. Yo no puedo contarte lo difícil, lo profundamente doloroso que fue esa petición en donde tú sabes que tienes que obedecer, pero todos tus sentimientos, toda tu mente, todas tus amistades, todas las personas que en un cierto momento te mantienen con el corazón calientito, de repente sientes que se te cae todo. Yo pasé unos días muy regulares, unos días bastante complicados. Y en esos días me venían un montón de preguntas. No, ¿por qué otra vez? ¿Por qué así? ¿Por qué me hace esto el superior? Dios, ¿qué me estás haciendo? Esto es una injusticia, si estoy trabajando bien. Y entonces empiezas a preguntarte y a pensar en muchísimas almas que también pasan cosas como estas. ¿Por qué estas cosas suceden así, de este modo? Y entra uno en un cuestionamiento tras otro, uno tras otro. Empieza a preguntarse y a lamentarse y se ciernen las nubes sobre la vida de uno. Muchas son las preguntas que uno se hace y tú has estado en esta situación seguramente, porque no hay manera de no estar en ella. Bien, ¿a qué recurrí? Pues a lo único que toda mi vida me han enseñado a recurrir y que en el pasado ha sido un bálsamo. Voy a la capilla. Pasé largas horas. Al principio incluso me dolía ir a la capilla. Pero ahí estuve un buen rato, estuve un muy buen tiempo y mirando tanto el crucifijo como el sagrario como el crucifijo, constantemente recurriendo a la Eucaristía en medio de mi herida de sentirme ofendido por el superior o por las circunstancias. ¿Qué es lo que empieza a suceder cuando estamos ante la Eucaristía? No es inmediato, no es automático, pero se va uno con la palabra de Dios, con un cuaderno, una pluma, un bolígrafo, y empiezas a dialogar con tu gran amigo que ahora ha venido a enterrar la espada en el corazón. Y entonces, miren, el mentón espiritual empieza a mirar hacia arriba. Empieza a mirar el sol y a dejar de mirar la tierra, lo bajo. Empieza a haber una transformación de ideas y es como a fuego lento, lleno de gracia, lleno de, pues válgase, de lentitud, es poco a poco lo que va sucediendo. Se parece mucho a cuando uno está ante la ventana de su habitación y hay una tormenta afuera y uno se queda dentro de casa, encerrado, oscuro, no entra mucha luz. Y de repente todos hemos estado en ese día en el que se calma todo y empiezas a ver rayos de luz entrar en los jardines, en tu jardín, empiezas a ver los colores de los árboles, empiezas a ver el pasto que casi sonríe ante una nueva luz que está entrando. Llegan los gorriones o llegan los colibríes, empiezan los pajaritos, empieza a tomar vida ese jardín, empieza todo a volver a la normalidad después de esa tempestad. Se viene a una calma. El jardín toma otros colores y el agua que antes destruía plantas y animalitos, ahora es un rocío que alimenta, que da agua y que da vida. Ojo, ¿qué es lo que está pasando, querido amigo y querida amiga, aquí? Se está dando una transformación que solo la puede realizar Dios en el hombre y en la mujer, pasando de una situación psicológica a una situación pascual. Me explico. De toda una serie de razonamientos y de preguntas y lamentaciones constantes que tenemos en el alma, de repente en un momento dado empezamos a entender el Cristo pascual. Como dice un gran místico italiano, empezamos a vivir in Cristo, en Cristo. ¿Qué significa esto? Que empezamos a entender
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Empezamos a entender que para resucitar con Cristo hay que morir con Cristo, que sin muerte no hay redención. Empezamos a pasar de un estado de puras preguntas de justicia humana a preguntarle a Dios, ¿qué plan tienes tú en todo esto, mi Señor? Vamos a ver. En el camino de sanación, a mí me parece que hay una frase que para mí es la que parte el pastel en dos, como se suele decir. Es para mí la frase que me dio mucha confianza en todo este mundo real de la sanación, al cual unos le tienen sus reservas, del cual algunos tienen sus miedos y dicen, no, esos son inventos. Y esta frase nos viene de un teólogo, quizá el mejor teólogo de los últimos 200 años, Papa Benedicto XVI. Esta frase probablemente durante este congreso la han escuchado o en inglés o en español y dice más o menos así. Entendido a un nivel suficientemente profundo, la sanación es el camino de la redención cristiana. Es decir, que nosotros en el momento en que nacemos, empezamos un camino en donde como un carro que sale de la agencia y empieza por las carreteras y se va a ensuciar, y se va a golpear, y va a tomar riesgos, y eso araña, rasguña, hiere nuestra alma. Pero es importante saber que naturalmente, de ordinario, Dios no sana inmediatamente a la persona que está con heridas y va a la Eucaristía, la recibe o adora a la Eucaristía en un momento de adoración y no empieza a sentir el cambio de inmediato. Y entonces uno se puede preguntar, a ver, ¿qué acaso Dios es malo? ¿Por qué no me sana de inmediato? ¿Por qué permite estas heridas en mi vida? ¿Acaso se puede uno preguntar, ¿será que yo sé más que Dios sobre lo que me conviene en este momento? ¿Será posible que si el Padre no le reservó la cruz a su Hijo natural, se la pueda reservar a ti y a mí, sus hijos adoptivos? ¿Será acaso que prolongando un poco mi dolor en la experiencia de mi propia vida y de la vida de la iglesia, no hay algo que Dios pueda sacar para todos nosotros? Amigo y amiga, esto es lo que parte al mundo en dos más que cualquier otra cosa. La diferencia entre aquellos que comprenden que si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, es la diferencia de todas esas quejas interiores, que está bien tenerlas, Los místicos lo dicen, quéjate con Dios, pero no quedarse en ellas. Es el paso de ese estado psicológico a ese estado espiritual en donde decimos, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito seas tú. ¿Qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Muchísimo, porque los efectos de la Eucaristía son muy poderosos en el alma humana. Es lo más poderoso, es la medicina más grande que puede haber, porque Cristo es médico y maestro, es rey de las almas. ¿Qué sucede? La persona que va a la Eucaristía y de inmediato ya tiene su curación, de inmediato, que se puede dar, pero no es lo ordinario, es una persona que no encuentra esa sabiduría que viene con el tiempo y que con una curación inmediata no logramos valorar el estado de paz que normalmente solemos tener. Y por eso conviene ir despacio, conviene ir lento. Todo lo que vale la pena tiene un ciclo de vida. Es paulatino, es a fuego lento, es poco a poco, como la vida de las plantas, de la naturaleza, de un bebé, de un animal incluso. La vida tiene que pasar por sus etapas necesarias. Cuando una persona sale de inmediato de sus dificultades, luego es una persona a veces soberbia, poco comprensiva, que no sabe entender a todas las demás personas que le rodean y que están luchando con sus cosas, que no salen de sus dificultades, que se mantienen mucho tiempo en el dolor, en el defecto, en el vicio, y que las cosas necesitan de su tiempo. Es decir, adquirimos un corazón muy poco como el de Jesucristo
cuando de inmediato nos curamos. Y por eso la Eucaristía va haciendo esto poco a poco, como todas las cosas en el mundo, como todas las cosas en la naturaleza humana. Miren, queridos amigos, cuando un bebé llega a la vida, y nosotros somos niños y niñas, debemos serlo, ¿qué sucede? Abandonó el lugar perfecto de conexión, de intimidad y de unión perfecta que tenía con su mamá. Y entonces se encuentra con una situación en la que le faltan nutrientes muchas veces, o le falta estar aislado de ese mal, y lo meten en la incubadora. La incubadora es un símbolo de la Eucaristía, se puede hacer una analogía con la Eucaristía, porque ahí lo que tratan de hacer en ese hospital con el niño es que el bebé le vuelven a reproducir las mismas condiciones que tenía cuando estaba con su mamá. Le vuelven a dar esa conexión, ese alimento, esa nutrición, esa unión con su madre que tenía. La Eucaristía es, por así decir, devolver el niño al vientre de la madre, es volver a la fuente de todo bien, que es la Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es fuente y culmen de toda la vida espiritual. Es volver ahí para decirle al Señor, estoy doliendo, estoy sufriendo, estoy confundido, no veo por dónde. Ayúdame, Señor. Necesitamos, como el niño que lo meten en la incubadora, volver a la fuente donde todo estaba bien, porque toda nuestra travesía cristiana y espiritual en la tierra es justamente el haber salido de la panza de mamá y estar fuera en un mundo que peligra, que nos hiere. ¿Cuáles son las 3 cosas que le suceden a todo ser humano, a ti y a mí, cuando estamos heridos? Miren, son 3 cosas. Primero, es que se cierra el amor oblativo. ¿Qué significa? Que ese amor que se entrega sin buscar recompensa para uno mismo, se cierra. El ser humano cuando está herido no es capaz de mirar por el bien de los demás. Por eso muchas veces se aconseja que cuando estás pasando por un mal momento, cuando te sientes herido o herida, hagas todo el esfuerzo, a veces no se puede, pero hagas todo el esfuerzo por sal de ti. Ve a hacer un acto de caridad, preocúpate por un pobre, preocúpate por alguna necesidad, a ver si eso logra sacarte. Pero eso es lo primero que sucede, ese es el efecto de cuando estamos heridos. Se cierra el amor desinteresado por los demás. Número 2, sale todo el victimismo. Uno cuando está herido empieza a sentir que todo el mundo la tiene contra uno, todo comentario es contra mí. Empieza uno a compararse con los demás, incluso a caer en envidias. Es una cadena de reacciones y de vicios porque él está bien, porque ella está bien y yo no lo estoy. Hay un victimismo y empieza uno efectivamente como un círculo vicioso. Estoy herido y entonces pienso demasiado en mí, y entonces por pensar mucho en mí y no tener espacio y cariño para el otro, entonces me peleo con el otro. Este es otro efecto, el efecto segundo de cuando estamos heridos. Y el tercer efecto es que hay una oscuridad existencial. Tanto habla San Ignacio de Loyola sobre esta desolación, sobre este momento oscuro en la vida, cuando algo o muchas cosas se han alineado y no vemos con claridad. Cuando nos hacemos todo este tipo de preguntas del por qué, cuando no alcanzamos a ver cómo salir de ahí. Y fíjense, no somos culpables el 90% de las veces de esto. Es la condición humana. Es el modo de copar con este dolor. Es el intento de salir de esa oscuridad, de salir de esas heridas. Son modos de, diría yo, mecanismos de defensa del interior, de tratar de salir por sí mismo, como cuando estás en arena movediza y haces todo, pero no puedes salir. La más de las veces no podemos salir por nosotros mismos. Y esto es a lo que yo quería llegar. Entonces es que entra el rey y el médico. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que pedírselo. Y entra
con 3 frases que Él nos dejó para que tengamos la seguridad de lo que la Eucaristía puede hacer en nuestro camino de salud. Número 1, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados. Vengan a mí. Vayamos a la Eucaristía, vayamos a Él. Él quiere quitarnos los pesos de la vida. Él sabe que no se quitan de inmediato, pero quiere que vayamos a Él. Y miren, como habíamos dicho hace rato, no empieza a actuar de inmediato, pero empieza a actuar firme y seguro. Sin duda alguna, empieza Dios a trabajar en nosotros y empieza a cambiar, al revésar, válgase el término, las preocupaciones, los criterios y los juicios y las quejas que han inundado toda nuestra alma. No olvidemos que la Eucaristía constituye el centro de toda la vida espiritual y que no es solamente un premio para los santos, sino es un alimento para los enfermos. Y si tú y yo estamos enfermos, hay que ir a la fuente de fuentes, a la medicina de medicinas. Segunda frase con la que Cristo viene a salvar, dice Él hablando con su Padre o hablando de su Padre, vendremos a Él, vendremos a ella y haremos en su corazón nuestra morada. Él quiere estar dentro de nosotros y empezar ahí a desdoblar lo que se ha doblado, a enderezar, a fortalecer las virtudes y a minimizar los vicios. Y lo hace de una manera suave, segura, lenta. Y por eso hay que ser muy pacientes. Viene justamente a hacer su morada en nuestro corazón y empieza ya no ese alimento que recibimos a convertirse en parte de nuestro cuerpo, como dice San Agustín, sino nosotros nos transformamos en Él, nos cristificamos al recibir la Eucaristía, al estar en la adoración, al tenerla a ella como el camino de la salvación, al tenerla como el perfume, como el ungüento, como la medicina que nos va a sacar de esto. Y la tercera manera con la que viene a salvarnos, con la que viene a curarnos de estas heridas, es lo que le dice a la samaritana, que había sido realmente una mujer adúltera, una mujer que había tenido muchos hombres y que probablemente tenía un carácter estropeado, dañado, agriado. Y le dice, brotarán en ti fuentes de agua viva que brotan para la vida eterna. No volverás a tener más sed. ¿Qué hemos intentado cuando hemos estado heridos? ¿Cómo nos hemos medicado? ¿Con qué nos hemos medicado? No hay programa, proyecto alguno humano de sanación que no requiera de un contacto con Dios. Y para los católicos, ¿qué mejor que el contacto más íntimo? Que en esa Eucaristía que es sacrificio y banquete, que se ha quedado precisamente para consolarnos. El Sagrado Corazón de Jesús se queda ahí en la Eucaristía y está latiendo por ti y por mí, para que justamente podamos salir no solo desde un punto de vista superficial y momentáneo, con una técnica de 5 pasos en 10 minutos. Es la sanación eterna del alma y del cuerpo de toda la persona para salir. Querido amigo y querida amiga, yo quiero invitarte a que hagas la prueba. ¿Por qué cosa estás pasando? ¿Por qué cosa has pasado? ¿Dónde en tu discernimiento notas que hay heridas que te están costando mucho y que pesan? Haz la prueba. Dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ve a Él, vete a la Eucaristía, recíbela, ten una relación íntima con ella y verás justamente que el Señor viene para decirte lo que nos dice a todos. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. En la Eucaristía encontramos el mejor camino para la sanación de nuestras heridas. Dios te bendiga.